Antes de la pandemia, todos soñábamos con viajar a fascinantes destinos turísticos y nos imaginábamos dentro de postales maravillosas. Sin embargo, al llegar descubríamos que la realidad era bien distinta. La postal en la que queríamos entrar estaba desvirtuada. Siempre he visto Barcelona llena de turistas. Es una pesadilla y es muy difícil recorrerla. Las oleadas de turistas también han contribuido a que la vida de los residentes se haya vuelto insoportable, hasta el punto de que han estallado fuertes tensiones sociales. Entonces llegó el COVID y todo cambió. ¿Es cierto que la pandemia ha logrado que desaparezcan esos problemas? Una vez se normalicen las reaperturas, ¿estamos condenados a revivir las experiencias del pasado? ¿Hay alternativas al modelo de turismo que las ocasiona? He realizado un viaje para intentar despejar estas dudas. He podido hablar con residentes que corren el peligro de tener que marcharse de Venecia. He viajado a Barcelona, donde la administración lleva años trabajando para controlar el flujo de turistas. He acudido a la feria de turismo más grande del mundo, en Londres, y allí he hablado con expertos en turismo internacional y también a Noruega, para ver qué sucede al término de la temporada turística. Pero tenemos que retroceder en el tiempo. Empezaremos con Cinque Terre, donde antes de la pandemia, un total de 5.000 residentes recibían a 3 millones de turistas al año. Yo vivo aquí. Autobús número 2. El 2. El autobús número 2. El autobús número 2 aún no ha llegado. Yo tengo el grupo número 2. Aún no sé quién está en el grupo número 2, así que nada. Buenos días a todos. Yo soy la otra guía. Me llamo Antonella. Bienvenidos. A ver cómo nos organizamos. Sois un grupo numeroso, sois casi 100 personas, por eso tenemos que ser 2 guías. Bordearemos en barco la costa de Cinque Terre, disfrutaremos de una vista espectacular de estos pueblecitos desde el mar, de los viñedos y de las terrazas, que son típicos de este territorio, y luego bajaremos a Monterosso, que es el pueblo más grande, el último y el más grande. Perfecto. Y el grupo que va en el autobús con Francesco, por favor que permanezca alrededor de mi banderín. Ya podemos avanzar en esta dirección, hacia el interior del barco. Cuidado, cuidado, cuidado. Cinque Terre es el 5º destino turístico más visitado de Italia. Son 5 pueblecitos encajados entre las montañas y el mar. En temporada alta hay masas de turistas por todas partes. Incluso a los turoperadores les cuesta trabajar en estas condiciones. Buenos días, bienvenidos a bordo. Me llamo Antonella y estoy aquí con mi compañero Andrea. Les acompañaremos a lo largo del día de hoy y descubriremos juntos la región de Cinque Terre. Hasta el 1 de mayo esto es una pesadilla, una locura. Y lo peor está por llegar. La región ya está desbordada ahora con la poca gente que hay. Poca entre comillas. Pero ya le digo, lo peor está por llegar. Cuando llegan los cruceros, los barcos más pequeños y los trenes, es para morirse. En Manarola hasta el 5 de mayo, desde las 11 de la mañana es imposible ir en coche hasta el otro lado porque no hay forma de aparcar ni de avanzar. En un solo día puede que pasen unas 3.000 personas por Manarola. No puedes caminar, es imposible.
Yo vivo prácticamente del turismo. Me dedico al transporte de equipajes de los turistas. Me gustaría aclarar que el turismo que encontramos aquí, en la región de Cinque Terre, no siempre es un problema para nosotros. Lo que nos da quebraderos de cabeza es el turismo de masas. Los problemas que nos comenta Roberto también afectan a los residentes, y hemos hablado al respecto con los alcaldes de la región. A partir de los años 60 y 70, Cinque Terre ha sido un gran destino turístico. En los 80 se vivió un desarrollo importante y en los últimos 4 años hemos vivido otro notable desarrollo y un aumento en el número de turistas. El problema llega cuando se reduce el número de residentes. El problema llega cuando los residentes se hartan de soportar a los turistas porque se quedan sin espacio y porque se resiente su calidad de vida. El problema llega cuando todas las actividades comerciales van destinadas exclusivamente al turismo y desaparecen los negocios que se centran en la vida de los residentes. El año pasado cerró la única carnicería que quedaba en la región, así que ya no queda ninguna. Y tampoco quedan pescaderías. En resumen, que faltan los servicios esenciales. Aquí viven todo el año 1.500 personas, pero el número de residentes ha caído en los últimos años, un dato que contrasta claramente con el aumento del flujo de turistas. Por eso, nuestro principal objetivo es intentar conciliar las exigencias de los residentes con las de los turistas. El problema llega cuando desaparecen los productos típicos o cuando cuesta encontrar en nuestros restaurantes el vino de Cinque Terre. Después de esto llegará el declive como destino turístico. Quizá hagan falta 4, 5 o 10 años, pero estamos abocados a eso. Y esto es un problema, porque nos encontraremos sin turismo y sin el territorio que se ocupa de él. Estamos a punto de llegar al segundo pueblo de Cinque Terre, Manarola. Seguro que ya saben que Cinque Terre es famosa por su producción de vino. Los viñedos y las terrazas de Cinque Terre tienen varios siglos de vida. Son el resultado de un trabajo arduo, de un trabajo muy intenso. Tanto es así que esta agricultura se conoce como agricultura heroica. Las terrazas están levantadas con muros de piedra seca, es decir, únicamente empleando piedras encajadas unas sobre otras. Para comprender a fondo el valor de ese sacrificio, el sacrificio de quien ha construido todas esas terrazas, es necesario profundizar en el territorio. Es necesario que el propio territorio se muestre tal cual es. Eso significa crear recorridos que sirvan para subrayar el verdadero patrimonio de Cinque Terre. En Rio Maggiore nunca ha habido 23 explotaciones agrícolas y hoy las hay. Ese ha de ser nuestro objetivo. Intentar cambiar esa tendencia y dar apoyo a quien cree en este proyecto, el proyecto de recuperación del territorio. No digo que sea fácil. Requiere tiempo porque los instrumentos de los que disponemos están limitados desde el punto de vista jurídico. Y también los recursos, pero en el fondo siempre hay un punto clave. Y ese punto es que es necesario que la persona, el operador, el ciudadano, se convenza de este enfoque. El turista tiene que vivir una experiencia en Cinque Terre. El turista no tiene que venir aquí para hacerse un selfie, para sacar fotos y no saber siquiera dónde está. Nosotros no somos un museo, sino que nuestro museo es el paisaje, es la belleza de este territorio.
¿Cuál es mi miedo? Que la gente venga a Cinque Terre y se le venda una banalización del territorio, diciendo 5 pueblos de colorines. Dios mío, no. Desde luego, sí, eso es. Eso significaría que hemos fracasado. Cinque Terre esconde una cultura milenaria. Nos duele la boca de repetirlo al micrófono. Pero luego solo se ven las fotos y los selfies. Ahí le has dado. No solo son 5 pueblos de colorines, que también están. Sí, luego han aparecido. Manarola. Manarola. Nos dividiremos en 2 grupos para seguir los mismos itinerarios, pero alternativamente. Así evitaremos agobios. ¿Cuánto dura la visita? Muy poco. Sí, poco. A las 12:50 tenemos el barco. Por favor, sigan los banderines. Tras hablar con los alcaldes y acompañar a los guías, Antonella y Andrea, mientras realizaban su importante labor, pude comprobar que había una concienciación sobre los problemas y una voluntad de hacerles frente. A pesar de los grandes esfuerzos realizados, en este frágil territorio no hay suficientes recursos para asimilar la llegada de 3 millones de turistas al año. Me propongo aprender a gestionar esta avalancha de turistas y para ello viajo al lugar donde se originó tal flujo de personas, el mercado de turismo más grande del mundo. En la Gran Feria Mundial del Turismo entrevisto a un experto que lleva 30 años en el meollo de la creación de los flujos de turistas. Martin Brackenbury fue uno de los primeros en percatarse del problema. El turismo ha crecido rapidísimamente y, en parte, ha cambiado su naturaleza. He trabajado mucho en Venecia. El problema es que la mayoría de la gente que la visita no la ve como una ciudad con vida propia, como Londres, Ámsterdam o Barcelona, sino más bien como un museo al aire libre. Dedican un día a visitarla, se sacan selfies y se van. En el caso de Cinque Terre, por ejemplo, hablamos de 5 pueblos preciosos en una misma región. Pero en ese caso, la gente acude a visitarlos incluso en barco, desde La Spezia, por lo que parece una invasión. La pregunta es cómo gestionar eso. Hay que mantener un equilibrio con la gente que vive allí y pensar qué quieren ellos. Y aquí, en el corazón de la industria mundial del turismo, los expertos llevan años buscando una solución capaz de mantener el equilibrio entre el bienestar de los residentes y la economía. Harold Goodwin, fundador del movimiento Turismo Responsable, explica los beneficios económicos y sociales de este modelo de turismo. Buscar un turismo responsable significa buscar un turismo mejor. Y eso puede pasar por mejorar el entorno, por evitar daños medioambientales, por vigilar el cuidado de las especies, por conservar el hábitat, por hacer donaciones a una catedral para su mantenimiento o por comprar en los negocios locales. Las posibilidades son múltiples, pero el principio es el mismo. Cómo mejoramos el turismo para los visitantes y, sobre todo, cómo mejoramos el turismo para la comunidad que recibe a los visitantes. Hay 3 grupos de personas que pueden influir a la hora de mejorar el turismo. Por un lado, los propios turistas, tanto con su comportamiento como por sus elecciones o por dónde deciden gastar el dinero. El segundo son los negocios turísticos, que también tienen mucho que decir en la mejora del turismo.
Ahí entran los que se dedican al alojamiento y los que suministran comida y bebida. Y el tercer grupo que tiene que asumir la responsabilidad lo integran los gobiernos. Es necesario que regulen especialmente los lugares públicos y que aumenten los impuestos para ayudar en la limpieza una vez que se marchan los turistas. Al final, la mejora del bienestar de las comunidades locales pasa por el trabajo de los tres grupos: el mundo empresarial, los gobiernos y los propios turistas. Encontrar el equilibrio dependerá de la cultura local y de la política local, y eso varía en cada destino. Siendo realistas, la única manera de lograrlo es a través de las estructuras democráticas locales. La realidad, como no, es que la sostenibilidad de cualquier lugar hay que verla en un lapso de cientos de años, a lo largo de los cuales van evolucionando tanto los pueblos como las ciudades. Y está en manos de los residentes la protección del lugar que tanto quieren. Se me ocurren ejemplos de muchas ciudades y pueblos en Gran Bretaña, en Ciudad del Cabo y en otros puntos del mundo, en los que la población local se ha marchado y su lugar, sus pisos, sus casas, los han ocupado propietarios de segundas viviendas y negocios. Entonces ya no hay una comunidad que defienda su futuro. El equilibrio en Venecia entre el turismo y los residentes había desaparecido mucho antes de la pandemia. De hecho, los ciudadanos se reunían en comisiones para alzar la voz. Ha empezado como una apuesta. Una manifestación la mañana del domingo 2 de julio para defender nuestra ciudad. Y somos más de 2000, muchos más de 2000. Así es nuestra Venecia. Así es el corazón de esta ciudad. Esta es la demostración de que Venecia está viva, de que quiere vivir y de que vivirá. En este momento, Venecia es el emblema del saqueo, la devastación, la destrucción, la explotación, pero al mismo tiempo podría ser el emblema de todo lo contrario. Es decir, el emblema de una ciudad que vive en armonía con sus visitantes y que no se ve aplastada por un turismo de masas. Venecia es una ciudad global que solo está bien si tiene un equilibrio general. Sabemos que están matando el futuro de Venecia para nosotros y sobre todo para nuestros jóvenes. Los jóvenes no pueden quedarse a vivir en Venecia, no se pueden construir una casa, no pueden alquilar porque los alquileres están por las nubes y sobre todo, y por mucho que digan, no hay trabajo. El único trabajo es el turismo. Venecia es una ciudad dividida. Por un lado, están los que piensan en esta ciudad como tal, y por lo tanto les horrorizan los tornos de entrada, el Airbnb, los transatlánticos y el turismo de masa que ha destruido el tejido socioeconómico de esta ciudad, y por lo tanto reacciona. Y luego hay otra parte de la ciudad que se ha aclimatado, y para la que Venecia ya no es una ciudad, sino un inmenso parque de atracciones. ¡Hemos cerrado el parque de atracciones! ¿No os podéis permitir el billete? ¡Volved a casa! ¡Pobretones! Quien no paga no entra en el parque. Si no tenéis dinero para pagar la entrada, ¡volved a vuestro país! La diferencia entre una ciudad y un parque de atracciones es la diversificación económica. La monocultura económica es lo que marca la diferencia entre una ciudad de verdad y una no ciudad. He quedado con Nicoleta y Elena, del Comité de Ciudadanos 25 de abril, que nos apuntan los problemas de la ciudad. Desde los años 80 la población se ha reducido a la mitad. Ahora, en el centro histórico, apenas vivimos 52.000 personas. Todo se ha vuelto mucho más difícil. Es como si quisieran expulsar a la gente que vivía aquí. A gente como yo, que hemos decidido quedarnos y que se nos hace cuesta arriba. Hay una pérdida de negocios de proximidad, una pérdida de trabajos que no estén ligados a la monocultura turística y una pérdida de servicios.
Yo no soy de aquí. Llegué aquí hace unos 20 años. Me formé y luego decidí voluntariamente quedarme en Venecia porque me gustaba. Me gustaba su estilo de vida. Y aunque me duele admitirlo, en estos 20 años he sido testigo del cambio radical de la ciudad. El catastro lo han cambiado de sitio y también parte de las oficinas del registro y una parte del tribunal que ahora está en la isla de Tronqueto. El hospital ha terminado cerrando, igual que el centro para mayores, y hemos cerrado y llevado a la periferia, a Mestre, la Junta de Educación. Esto ha conllevado un empobrecimiento de los servicios de la ciudad. Los servicios son un punto de referencia, pero además crean a su alrededor un contexto, un tejido económico. Estamos hablando de un mercado con miles de años de historia que de alguna manera ha alimentado y ha desarrollado la historia y la grandeza de esta ciudad. El número de pescaderos se ha reducido a la mitad en 10 años. Hemos pasado de 18 a 7 u 8. Yo empecé tomando el relevo del negocio que regentaba un señor muy mayor que decidió retirarse. La tercera parte de mi facturación la conseguía con los negocios de cristalería. Con el tiempo, el trabajo con Murano dio un bajón notable y cambió. ¿Por qué? Porque en Murano ya no venden piezas muy caras, sino artesanía barata. No es que odie a los turistas. No son ellos los que me empujan a irme. Entonces, ¿quién? Todo aquel que no quiere que se queden aquí residentes como yo. Residentes con familia y con un trabajo normal. Nosotros solo pedimos que se ponga un límite para la ciudad, de tal manera que haya una relación equilibrada entre turistas y residentes, sin que exista un turismo de masas. En Venecia, el volumen de turistas y la falta de interés que muestran los políticos locales por regularlo han creado una situación insostenible para los residentes, hasta el punto de que se sienten obligados a marcharse de la ciudad. Pero la situación no es igual en todas partes. Sin embargo, hay algunos gobiernos locales que han mostrado interés por escuchar las peticiones de los residentes y buscar soluciones a los problemes ocasionados a diario por el sobreturismo. Quan apareixen les plataformes de lloguer turístic i sobretot amb l'aparició d'Airbnb, la gent s'oblida d'alguna manera del tema de les llicències i es llença com una bogeria absoluta a llogar el seu habitatge a través d'aquests sistemes. Llavors, això planteja un problema fins al punt en què el mandat anterior de l'Ada Colau, un grup de veïns a la Barceloneta surten a manifestar-se un mes d'agost dient stop turisme davant d'uns fets d'uns turistes que van anar a comprar despullats a un supermercat. Volvamos al punto candente en Barcelona, la cuestión del alojamiento. Los conflictos salen a la superficie cuando se produce la interacción entre turistas y residentes, pero no en los espacios públicos, sino cuando los residentes están en su casa. Sabemos que en Barcelona hay mucho alquiler vacacional para turistas.
y se producen muchos enfrentamientos entre ciudadanos e inquilinos por las ruidosas fiestas que estos organizan, ya que adultos y niños necesitan descansar por la noche para levantarse temprano. La ciudad de Barcelona ha confiado a la cooperativa Hábitat Ético la tarea de crear un servicio de mediación entre inquilinos y residentes. Entonces lo que hacemos es poner en contacto a todas las partes que están afectadas por este desarrollo de esta actividad y les proponemos un espacio de diálogo, una mesa de diálogo en la que puedan explicar qué está sucediendo y cómo se están sintiendo al respecto. El problema más común es el problema de ruidos. Muchas de las veces nos llama una persona, un vecino o vecina, que nos explica que en el piso turístico que tiene al lado o arriba de su casa se escuchan muchos ruidos de gente que anda o que arrastra maletas o cenas que duran demasiado hasta la noche, hasta muy tarde. La mediación es una vía alternativa de resolución de conflictos que llega a donde a veces el sistema judicial o policial no puede llegar, porque lo que ofrecemos nosotros es un servicio preventivo de los conflictos. Vamos a proponer propuestas que eviten que se vayan a repetir esos conflictos para mejorar la convivencia de todos. Aunque funciona, la mediación no ha resuelto todas las cuestiones críticas. Mediar entre residentes y turistas no significa cerrarse al turismo. En el barrio de la Barceloneta, donde empezaron las protestas, el tradicional festival del Correfoc une a residentes y turistas. No queda ningún atisbo de duda de que el problema no tiene que ver con el turismo en sí, sino con un determinado modelo económico que pasa por alto la cuestión del equilibrio. Después de la pandemia, si se mantiene el mismo modelo económico, es probable que vuelvan a surgir los mismos problemas. Me refiero a los modelos globales que no se adaptan a las realidades locales, como por ejemplo el modelo contra el que ha luchado el Gobierno de Barcelona, como explica la directora de Servicios de Inspección de Urbanismo. Quan s'aprova el PUAT l'any 2017, es decideix un cens d'allotjaments turístics que queda, en certa manera, limitat. Hi ha un número de llicències, un numerus clausus, a partir dels quals ja no es pot pujar, sobretot en determinades zones. Airbnb i altres plataformes sempre plantegen que elles formen part d'un sistema global, mundial, i que per tant no estan sotmesos a la nostra legislació, i després s'escuden també amb tota la normativa de lliure mercat de la Comunitat Europea, que entenen que no els hi aplica cap de les nostres normatives. Jo crec que fa que la plataforma entengui la necessitat de no sortir com la dolenta de la pel·lícula. Llavors això fa que ens asseguem i que parlem. En general vam iniciar uns 15 procediments sancionadors, dels quals únicament s'han hagut de reiterar 2, a Airbnb i a HomeAway. Tenim una taula de plataformes col·laboradores en què hi formen part Booking, HomeAway, Rentalia, TripAdvisor. Llavors, el que sí que tenim, el que sí que es caracteritza en aquestes plataformes que formen part de la taula és que, en principi, no deixen publicar anuncis sense número de llicència.
Barcelona és una ciutat turística i ningú vol que deixi de ser una ciutat turística. Volem un turisme sostenible, perquè el turista tingui un accés a un turisme i a un allotjament de qualitat, perquè hi hagi una seguretat i perquè, a més, el ciutadà a Barcelona visqui a la seva ciutat i no vegi que la ciutat se converteix en un parc temàtic o hagi de marxar fora perquè no pot accedir als preus de l'habitatge d'aquesta ciutat, perquè tampoc el turisme que ve a visitar Barcelona crec que voldria al final trobar-se en una ciutat fantasma. Incluso una ciudad adinerada, cuidada y tan poblada como Barcelona, tiene dificultades para regular el flujo de turistas. Esto se debe a que encontrar un equilibrio entre residentes y visitantes supone un choque frontal con los modelos turísticos globales, que no están por la labor de adaptarse a las necesidades de las comunidades locales. Incluso el modelo de turismo de los cruceros, a pesar de generar riqueza, puede originar fuertes contrastes. Eso es lo que ha sucedido en Venecia. Me he reunido con uno de los fundadores de un comité de ciudadanos venecianos para hablar de su lucha contra el tránsito de cruceros por la laguna de Venecia. Conforme han ido pasando los años, cada vez hay más cruceros y cada vez son más grandes, obedeciendo a la lógica del mercado de que cuanto más grandes, mejor, porque así se reducen los costes y se multiplican los beneficios. Esto ha llevado a un desequilibrio con la ciudad de Venecia, porque es evidente que una ciudad frágil y medieval como Venecia es incapaz de tolerar semejante escala, especialmente en su laguna, en su entorno. En un fin de semana, durante la temporada alta, pueden estar fondeados al mismo tiempo entre 6 y 8 barcos, lo que significa 10, 12, 14 o 16 viajes de ida y vuelta. Los barcos ocasionan una erosión terrible a su paso. El agua tiene que apartarse cuando llega el casco del barco. ¿Qué hace? ¿Desaparece? No, lo que hace es que se aparta a los lados y luego regresa a su sitio. Estamos hablando de una media de 35.000 metros cúbicos de agua. Las piedras de Venecia mantienen su estructura gracias a materiales blandos como el barro y la arena. Este material sufre una succión y se crean pequeños derrumbes, que son mecanismos de erosión continua desde abajo, desde lo más profundo. La cultura de los cruceros es similar a un parque temático. Las atracciones tienen que cambiar continuamente. Ya no tiene nada que ver con la navegación, con la náutica o con el mar, sino que tiene que ver con un parque temático. El modelo turístico de los cruceros no reporta un crecimiento económico generalizado. Y esto se debe a una razón muy sencilla. El 50% de la facturación procede del billete y el otro 50% procede de las compras hechas a bordo. Es decir, que un crucero se podría comparar con un gran centro comercial. Uno no abre un centro comercial para ayudar al frutero de la esquina. Al contrario, acaba con él. Es un mecanismo totalmente desproporcionado. La CLIA, la Asociación de Cruceros, la Federación Industrial de los Propietarios de Cruceros, ha organizado una conferencia de prensa en la que ha dicho que este año ha facturado 14.000 millones de dólares en beneficios.
Y yo pienso, réstale un poco a esa cantidad, porque ellos ganan gran parte de ese dinero vendiendo la imagen de nuestra ciudad y vendiendo la visita a nuestra ciudad. Eso significa que tienen un mecanismo totalmente parasitario con respecto a Venecia. Ellos se enriquecen vendiendo la marca Venecia y vendiendo la visita a Venecia, pero esa visita tiene sus consecuencias perjudiciales a los cimientos, a nuestros pulmones, al fondo de la laguna, y es un daño que únicamente reposa en los hombros de los ciudadanos. Los cruceros llevan el mismo modelo económico a todos los rincones del mundo. Pero, ¿y si en lugar de llegar al puerto de una gran ciudad como Barcelona, llegaran a un pequeño fiordo noruego? Este fue el último crucero que zarpó del pueblo noruego de Eidfjord en 2019. En un solo día, en temporada alta, los 500 residentes del lugar recibían a 15.000 turistas. La economía del lugar está centrada casi en su totalidad en el turismo de cruceros. Los miedos de Tommaso sobre el futuro de Venecia son aquí una realidad. Aquí únicamente hay turismo, una monocultura del turismo, y como sucede en Cinque Terre, no existe otra realidad. De octubre a marzo aquí está todo cerrado, y esta localidad se convierte en un pueblo fantasma. Sin embargo, ¿quién habría podido imaginar que aquel sería el último crucero en mucho tiempo? Podríamos decir que, desde el punto de vista profesional, en los últimos años hemos sido muy críticos con el rumbo que estaba tomando el turismo contemporáneo. Y recientemente hemos empezado a solicitar la intervención política y la aplicación de nuevas leyes, a sabiendas de nuestra incapacidad para frenar este tren. Nos sentíamos como si quisiéramos frenar un tren con un palillo de dientes. Y de repente, el tren se ha parado.
Se puede decir que con el COVID el turismo ha desaparecido. De la noche a la mañana nos hemos encontrado mano sobre mano y eso nos ha dado miedo. Sin duda nos ha metido el miedo en el cuerpo. Ayer el pueblo estaba desierto, daba miedo verlo. Ni cuando yo era pequeño lo había visto así, ni en invierno. Con el fin de entender este cambio de rumbo que caracterizó el año 2020, hablo con el profesor Giovanni Semi, experto en definir cambios en la sociedad contemporánea. Lo interesante de la llegada de la pandemia del COVID-19 es la velocidad a la que ha cambiado la baraja con la que jugábamos todos, tanto en el ámbito urbano como en el mundo en general. De repente nos dijeron, meteos en casa inmediatamente. Se ha terminado la fiesta y tenéis que cambiar radicalmente vuestras ideas sobre qué se puede y qué no se puede hacer. Creo que muchos pensamos que quizá nunca volveríamos a tener la vida que habíamos disfrutado hasta entonces. Todavía no está claro cuánto tiempo durará esta situación, ni cuánto durará la fase entre lo que teníamos antes y lo que vendrá después. ¿Habrá un después? ¿O esta situación ya es la nueva normalidad? En el periodo del COVID, hemos tenido que reaccionar de alguna manera porque la alternativa habría sido caer en una depresión total. Empezamos a pensar qué podríamos hacer por nosotros y por nuestros huéspedes. Y no me refiero a huéspedes extranjeros, sino conciudadanos. Hemos decidido organizar programas de visitas guiadas a La Spezia, que es la ciudad vecina de Cinque Terre, así que nos hemos inventado un turismo nacional. Aunque muchos tour operadores se han adaptado a esta situación de emergencia, las consecuencias de la pandemia podrían ser terribles en muchas ciudades. Será interesante ver qué sucederá en las ciudades totalmente dependientes del turismo, porque muchos expertos predicen el inicio de una fase darwiniana en la economía del turismo. En ella, los sectores económicos más potentes podrán esperar a que pase el temporal y entonces alzar el vuelo, quizá con más fuerza si cabe. Así, quizá puedan adquirir a precios rebajados lugares muy codiciados de las ciudades. Por otro lado, los actores secundarios, aquellos que quizá habían invertido la pensión de los padres o que habían centrado todos sus esfuerzos en este ámbito, corren el peligro de encontrarse con las manos vacías. Y esto sucedería también en Venecia, Florencia y Roma. El turismo no es un sector o un nicho del capitalismo contemporáneo. El turismo es el motor del capitalismo contemporáneo. Porque si analizamos el turismo desde el punto de vista de los cruceros, no solo se trata del pensionista canadiense que decide a los 65 años dar la vuelta al mundo y pasar por Venecia, sino también de los astilleros de donde han salido, del personal que trabaja en ellos, del catering que surte a ese crucero y del combustible que lo propulsa. Ese crucero significa mucho más que los turistas que transporta. Desde el punto de vista medioambiental, un crucero es un desastre. Pero desde el punto de vista del motor del capitalismo, un crucero es clave y no es posible poner fin a los cruceros, porque eso significaría poner fin al capitalismo. ¿Eso es sostenible para el mundo en el que vivimos? Sería interesante que, a falta de turistas, ciudades como Venecia aprovechasen esta situación para cambiar la perspectiva de la propia ciudad e intentasen retomar un cierto control sobre el número de turistas que reciben. Este sistema ya existe. En Venecia sería muy fácil de implantar algo así, pero es necesario que haya una voluntad de hacerlo.
Venecia dispone de una oportunidad de oro para transformar totalmente la imagen de la ciudad. Regresamos a Venecia algo más de un año después de la pandemia. Y a pesar de tantas proclamas, no parece que haya cambiado gran cosa, ya que volvemos a toparnos con Tommaso y otros ciudadanos manifestándose para defender la ciudad. ¡Que se enteren de que ese barco es incompatible con la fragilidad de esta espléndida ciudad! Nunca nos pondremos del lado de quien defiende este modelo económico de explotación del turismo de masas, que lleva demasiadas décadas sufriendo nuestra ciudad. Este modelo de turismo de masas ha desertificado el tejido socioeconómico de nuestra ciudad. Este modelo económico lleva décadas dejando a los vecinos de esta ciudad sin un trabajo en condiciones. Esta pandemia nos ha enseñado que esta ciudad no puede vivir de una única cultura turística. La ciudad necesita algo más. En este momento, la ciudad tiene la oportunidad de retomar su actividad. Los 3 puntos sobre los que continuamos luchando son el alojamiento, el trabajo, es decir, que no sea un trabajo vinculado exclusivamente al sector turístico, y el medio ambiente. El ayuntamiento dispone de 4.000 viviendas que podría entregar a los ciudadanos. Hay 2.000 solicitudes. Si se abriesen todas esas casas, volveríamos a disfrutar de una ciudad con vida. Quizá no haya tanto interés por empezar de cero de una manera distinta. Creo que se volverá a hablar del problema del sobreturismo. El peligro es que todos los lugares que en este momento no tienen turismo se esforzarán al máximo a través del marketing para estimularlo. La historia nos ha enseñado que cuando uno no puede viajar a un lugar en concreto, aumentan sus ganas y su interés por viajar a ese lugar en concreto. Todo el mundo sabe de Venecia y de Barcelona, y mucha gente está al tanto de la situación de Cinque Terre. De esta forma, el riesgo real es que no solo tienes un auge, sino un auge excesivo en lugares que ya están desbordados. El mercado regresará cuando desaparezca el miedo. Seguramente el turismo de masas volverá a ser el de antes, a menos que las administraciones locales y las autoridades regionales de Cinque Terre impongan normas precisas y estrictas que permitan conservar esta zona, que es tremendamente frágil. Yo, por curiosidad, he llevado a cabo un sondeo entre comercios, restaurantes y tiendas, y nadie me ha dicho: queremos seguir viviendo con este tipo de turismo. Es un turismo que comporta muchos problemas. La paradoja del turismo contemporáneo es una paradoja bien conocida por todos, porque está a la orden del día. Tendemos a pensar que el turista es el otro, el que llega en pantalón corto, en chanclas o con la maleta de cabina, que se sienta en las escaleras de la iglesia, que ensucia o que es maleducado, o al menos que no es como nos gustaría que fuera. Y entonces llega el fin de semana o el periodo de vacaciones y somos nosotros los que nos calzamos las chanclas y nos vestimos de corto. Somos nosotros los que nos tomamos un bocadillo barato en una ciudad exótica en la otra punta del mundo, porque también queremos participar en esta fiesta de la contemporaneidad y la modernidad. Lo hacemos porque queremos formar parte del mundo y eso es sinónimo de poder consumir legítimamente.
Las crisis de esta naturaleza y en general cualquier crisis pandémica tienen el poder de paralizarlo todo y de ponernos a todos frente a un espejo para analizar qué es lo que no iba bien y qué iba bien en un mundo que se ha detenido. Llevamos décadas actuando con un comportamiento que podríamos calificar de inconsciente o desacertado en lo que respecta al consumo del planeta, con la idea de que podríamos cargar a las futuras generaciones con la responsabilidad de enderezar un sistema que todos sabíamos que iba a la deriva. Entonces llega la pandemia y comprobamos de primera mano que ese sistema estaba enfermo y que lo sigue estando. Nos hemos dado cuenta de que quizá no necesitábamos salir a cenar o a tomar el aperitivo a diario o comprar un billete barato de avión para pasar un fin de semana en una capital europea o en un destino exótico. Hemos caído en la cuenta de que quizá todo esto no eran necesidades, sino lujos. Tenemos la oportunidad de hacer un reseteo. Tenemos que reanalizar cómo queremos abrirnos a los turistas extranjeros. Y la idea ya enraizada de que el turismo responsable significa mejorar los lugares para que la gente viva en ellos y mejorar los lugares para que la gente los visite, y que se siga ese orden, es muy pertinente en este contexto. Espero que en el futuro se haga más hincapié en utilizar el turismo para mejorar las zonas y hacerlas más atractivas a ojos de los residentes, y no tanto para que los turistas las usen para disfrutar. No resulta nada fácil encontrar un equilibrio entre el turismo, los gobiernos y las necesidades de los residentes. Está claro que la pandemia no ha hecho desaparecer el desequilibrio que reinaba en 2019. Las administraciones deben atreverse a imponer normas, pero necesitan herramientas para hacerlo. Los residentes deberían tener las condiciones necesarias para disfrutar al máximo de su vida en su ciudad, pero también deberían dar los pasos necesarios para protegerla. Y nosotros, los turistas, también tenemos un rol destacado. No debemos olvidar que detrás de cada postal que nos empuja a visitar lugares fascinantes, hay personas de verdad que viven, trabajan y estudian. Ciudadanos como nosotros.